reputación de sí mismo sea muy alta. ¿Sabe por qué? La reputación hace imaginarte cosas incorrectas. Entonces, lo importante es que sí tienes que saber que no decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Entonces, lo importante es de que no sé nada de la magnitud de la eternidad, porque tampoco un falso vamos a decir, humildad no es buena y agradable a Dios. Lo importante es que lo que sepas lo puedas transmitir. Lo que tú todavía aún mismo, conjuntamente en unidad, conforme con el Espíritu Santo, juntos, Dios usa esta atmósfera, esta plataforma al aire, para que también salga una dimensión de Dios, a la cual también estaba atesorada y escondida, y aún para confiártela a ti que está del otro lado. Entonces empezamos a ver lo importante. Y para terminar, vamos a ir una de las cosas importantes en 2 de Corintios 4:2. Ve a buscar rápidamente y vamos a ir terminando con esta parte. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire qué terrible. Ante bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. ¿Se acuerda que lo que dijo algo precioso el apóstol Pablo? Digo verdad y no miento en Cristo. Digo verdad y no miento en Cristo, y da testimonio de mí el Espíritu Santo. Entonces, el que va a darte nada menos la certeza, la certidumbre de fe para abrazar este conocimiento, para abrazarlo, va a ser el Espíritu Santo. Tú tienes que decirle: si eres tú, Espíritu Santo, hablando a mi vida, Señor, te pido que lo establezcas como fundamentos en mi entendimiento para apropiarme del conocimiento y aplicarlo para mi vida. Pero si no viene de ti este conocimiento, deséchalo, Señor. Pero el Espíritu Santo es el que te confirmará. Eso es lo que quería decir aquí, andando, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, para que tú mismo también a través de tu propia conciencia puedas ser examinado, para que el Espíritu Santo te dé certidumbre de ese testimonio que da la conciencia, que te da el ok para poderlo establecer en tu vida espiritual. Así que empezamos a ver, y termina diciendo el versículo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Escuchó? Entonces, peligroso. Si el evangelio le falta dar mayores niveles de revelación, está entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué los que se pierden? ¿Sabe por qué? En los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces empezamos a ver el alma ahí de vuelta. Acuérdase, cuya alma no es recta es incrédulo. Entonces empezamos a ver que el entendimiento de los incrédulos pueden quitarte la revelación de lo que está escrito, de lo que tú ves, y aún puede hacerte creer que está limitado y ya entrar entre los que se pierde está encubierto. El evangelio durante generaciones tuvo un velo a las dimensiones de lo oculto, de los misterios, de los secretos, de lo inescrutable, de la sabiduría de Dios, lo inefable de la grandeza de Dios en los cielos. Y tenemos que entrar por las puertas dimensionales de Dios en cuanto a la eternidad, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Entonces ahí podíamos ver que podía resplandecer la luz del evangelio, esa gloria inminente de nuestro Señor Jesucristo, la cual es imagen de Dios, pudiera ser establecida en los hombres y mujeres para poder alcanzar diseño y propósito en las generaciones. Es tan importante, amado mío. Es tan importante que juntos podamos dejar establecidos
Porque el hecho que cuando decía el apóstol Pablo, ensanchad vuestros corazones, vosotros cuando te estás ensanchando ahora, escuchando este mensaje, tú también haces ensanchar las capacidades de retención y de revelación para que sigan fluyendo con una dimensión de parte de Dios. Así que, amado, te pido ahora, amada de Dios, que puedas estar en un tiempo, minutos, solo con Dios y poderle decir que pueda traer una administración especial para establecimiento y como columna para que puedas dimensionarte a tu destino profético. Hay un tiempo que Dios quiere que vivamos la plenitud, pero no para vivir todo el tiempo de la vida en Cristo Jesús, padeciendo, entrando en atmósferas incorrectas de inmadurez, que la inmadurez es amiga de la injusticia y es enemiga de la verdad. Ten cuidado, porque la inmadurez te hará caminar por lugares antagónicos y la debes alcanzar a la madurez para que tengas una estatura de un hombre y varón perfecto. Entonces, ¿quién te ha hablado? El pastor Juan te bendice en esta mañana. Le doy gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, gracias a ti que estás del otro lado, y queremos que puedas recibir esta bendición de parte de Dios, que el Señor pueda establecerlo y que tú en oración y en ayuno puedas buscar aún mayores cosas a las cuales hemos podido darte en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Porque se sienten seguras, porque tienen conocimiento cómo moverse, cómo salir y cómo entrar dentro de lo que es algo antagónico. Y vemos nada menos que Salomón, algo tremendo. Salomón, ¿sabe lo que dijo? Yo no sé ni entrar ni salir. Señor, yo te pido sabiduría. Y por cuanto no me has pedido riqueza y los enemigos se han entregado, yo te entrego sabiduría y toda la riqueza. ¿Pero por qué? Porque él no sabía entrar ni salir. Pero los hombres que tienen atmósfera de fortaleza, porque ya tienen controlada su hogar, su familia, su empresa, su ciudad, supuestamente contenida y sujetada dentro de un ordenamiento que trabajó el raciocinio bajo sus atmósferas antagónicas, y creen a través de su alta imaginación, en su imaginación creativa, el enemigo le hace el engaño. Y lo hace vivir una plenitud de apariencias a la cual Dios no es el que gobierna, no es el que está como primero, no es el altar a la cual tenemos que tener como prioridad y preeminencia delante de nosotros. Entonces, ¿te das cuenta que es un peligro? ¿Te das cuenta que es peligroso? ¿Sabe que cuando estaba ministrado profundamente Daniel dijo en un momento, vi un sueño que me espantó, dijo. Vi un sueño que me espantó y me tendí en la cama. Quedé como agotado, quedé como cansado, quedé como agobiado, quedé como que no lo entendía. Y dice que las imaginaciones y las visiones que vinieron a la cabeza de él, dice que lo perturbaron, dice que lo turbaron, dice que perdió las fuerzas, dice que entonces hay imaginaciones a las cuales un hombre de Dios en la estatura de un profeta como Daniel sabía distinguir que esas imaginaciones quisieron perturbar la armonía de su comunión con el Espíritu de Dios. Usted se da cuenta hasta que empezó a detectar que era una perturbación que venía a través de las imaginaciones, pero dice que lo dejó ¿qué? Rendido en la cama. Lo dejó como agobiado y quedó espantado de las imaginaciones que venían. Y usted me dirá, pero las imaginaciones y visiones que Dios era palabra de Dios que estaba proyectando en el futuro. Sí. Pero está enseñando algo
que dentro de las atmósferas correctas, todo trae un alineamiento y ordenamiento para el destino de la manifestación divina de Dios en cuanto a su voluntad. Pero acá ves el proceso de lo que vive un hombre, a la cual un hombre que está contenido con Dios, ese espanto le hace ver y distinguir que esas atmósferas a las cuales iban a vivir, por más que era enviada de Dios, eran antagónicas dentro del diseño de Dios. ¿Eran antagónicas de qué? Porque iban en contra del plan eterno de Dios. Era lo que está establecido prácticamente en parte de lo que iba a vivir muy en secuencia similar con lo que está escrito en el Apocalipsis. ¿Está comprendiendo? Pero eran imaginaciones y visiones a las cuales a él dice que cuando se le vinieron a la cabeza me turbaron. Entonces, eso era una administración especial de Dios para darle a conocer lo que iba a venir. Entonces, el profeta tiene la particularidad de recibir de Dios para dar enseñanza lo que ha de venir bajo las atmósferas del Espíritu. Pero si nosotros tenemos perturbaciones en nuestros sueños, tenemos visiones en nuestros sueños, tenemos que distinguir quién es el que envía esa atmósfera. Si yo no estoy bien con el Espíritu Santo Divino de Dios, yo no voy a poder tener el discernimiento correcto. Acá Daniel sabía qué significaba. Lo turbaban por lo profundo, por lo sorprendido y espantado de la grandeza de lo que Dios le estaba permitiendo el privilegio de mostrarle y de ver lo que había de venir en el tiempo que hoy vamos a vivir nosotros. Entonces, cuando el hombre no está ordenado como el profeta Daniel, los hombres que están bajo la atmósfera antagónica a la cual razonan con su propio razonamiento, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, los 5 sentidos no se someten al señorío de Cristo, no son sujetos a la voz del Espíritu Santo Divino de Dios. Entonces, esas atmósferas, no pienses que puedas detectar si Dios te quiere hablar en sueño o te manifiesta una visión. Tú ya le quieres dar interpretaciones totalmente antagónicas porque tu vida espiritual no tiene un ordenamiento a la cual te puedan dar la exactitud y la dimensión de lo que Dios está proyectando por medio de ti conforme al propósito y destino profético. Entonces, es para tener cuidado, sí, porque hay ministros que están necesitando una dirección de Dios, una palabra de Dios, pero yo tengo que permanecer mucho tiempo en la atmósfera para que cada día sea perfeccionada la voluntad perfecta de Dios, para que cada día podamos discernir lo que Dios está pidiendo y está llamando, para que podamos hacer, estableciendo y constantemente estando en nuestros oídos sensibles a la voz de Dios para obedecer, no para hacer concesiones con Dios. Cuando Dios te habla, no quiere que haga concesiones con Él. Dios cuando te habla, quiere que le obedezcas. Entonces, esta gente, en el 10:4 de 2 de Corintios, no estaban siendo obedientes. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Así que ese raciocinio humano tenía que entrar por la puerta dimensional de la puerta de dimensiones del Espíritu para que realmente pudiera entrar en obediencia. Si el hombre razona solo con el raciocinio humano y hace influenciar a la voluntad que está en el alma, sin haberle dado un espacio, nada menos el más importante, el que ocupe todo el lugar, el Espíritu Santo Divino de Dios, ahí vemos muchos hombres que se manejan emocionalmente, con una manifestación de un día, una cosa, o le dijeron una palabra, y esa persona emprende con toda su violencia y fortalezas y qué impetuosidad, y después se encuentra que eso se desvanece a los pocos días. Entonces, no podemos vivir fluctuando, no podemos tener dobles pensamientos para que no claudiquemos en dobles pensamientos. No podemos ser hombres a los cuales ya teniendo que estar estableciendo cosas, el enemigo astutamente con las fortalezas y sus argumentos nos está afectando gravemente nuestra vida espiritual. Entonces vemos algo muy peligroso, ¿sabe? Algo peligroso y lo hemos visto. Yo quiero que podamos en este tiempo, cuando habla
de imaginación, escúchame atentamente esto. Cuando la imaginación está operando en nosotros, usted te sientas en un sillón y empiezas pensando, ¿qué estás pensando? Le preguntas a tu niño, o te pregunta a tu marido, o te pregunta a tu esposa, ¿en qué estás pensando? Entonces no sabemos que tenemos una mente extraordinaria, que tenemos la mente que Dios creó para el hombre, la tenemos, pero no le damos la funcionalidad de todas sus capacidades. Entonces, esa facultad de conocer y las cosas que se representan, lo que no se da de inmediato, es algo que empieza a dar vuelta en nuestros pensamientos y no puede ser captada directamente la imaginación. Pero cuando le damos el lugar al Espíritu Santo divino de Dios, eso entra a ordenar. Pero cuando le damos el raciocinio del hombre con la naturaleza natural, sin ninguna apertura a las dimensiones de Dios, esa imaginación enseguida va a encontrar inmediatamente ser captada. ¿Para qué? Para que vaya directamente a un lugar que seguro será antagónico y no es lo que Dios ha querido capaz llevarte a una dimensión. Tú puedes haber dejado de orar, amado de Dios, y tú puedes quedarte meditando en Dios y capaz vengan pensamientos de Dios, pero también el enemigo no va a dejar que quieras establecer las cosas. No va a dejar la oposición conforme al llamado. Cada vez que estás más cerca, el enemigo tiene un multiforma de querer detener tu destino profético. Entonces, tú tienes que tener una fuerza espiritual de comunión, de fortaleza, que vas a distinguir cuando el enemigo empezó a filtrarse en tus pensamientos, en tu raciocinio, incluido paralelamente al Espíritu Santo divino de Dios. Y tú tienes que tener el discernimiento para echar a aquellos a los cuales están queriendo combatir con la palabra de verdad, están queriendo combatir con lo que te hace la convicción de esperar, de tener certeza, y entonces para que el enemigo astutamente, con esos pensamientos que se ponen paralelamente por medio del Espíritu Santo y lo antagónico del enemigo, te hace que entrar en una duda, y la duda le das la puerta más peligrosa de la incredulidad, y la incredulidad vuelve a llevar a desobediencia. Por eso que dice que los pensamientos tenemos que llevar a la obediencia a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, yo tengo que tener discernimiento, y el discernimiento solamente lo tiene la potestad del Espíritu Santo divino de Dios. No es por nuestras capacidades, sino es un don divino de Dios que a lo cual tú tienes que pedirle cada día. Bien, es peligroso, ¿sabe por qué? Hay muchas generaciones de jóvenes que están y han pasado la facultad, distintas carreras académicas, y se han encontrado con la famosa filosofía. ¿Sabe qué peligroso que es la filosofía para el creyente? ¿Por qué? Porque te saca los órdenes divinos de lo que es realmente la esencia divina de Dios en el ámbito sobrenatural de Dios. Te quiere hacer razonar lo que es Dios y te quita y te aparta de la fe, que la fe es la parte espiritual del hombre que se comunica con Dios. En lo sobrenatural, que Dios le abre una puerta dimensional de entendimiento al hombre, a la cual es un misterio la fe. Ese misterio de la fe es la profundidad del vínculo perfecto en el entendimiento del plan de Dios, pero la filosofía la ha hecho dividir. El raciocinio que está en el alma, Dios lo creó juntos para que trabajaran el raciocinio del hombre con la vida del espíritu, pero nada menos en la caída, al morir el espíritu, queda el raciocinio solo y entra a tomar las fortalezas. Mira desde cuándo el hombre ya podría estar hablando, filosofiando, con comillas, de que es separado, la razón la han separado de la plenitud de la vida del hombre completo. Entonces es peligroso, sí, porque la imaginación se considera como una estrategia en el alma, cuando es una facultad de conocer o bien un elemento falso respecto al conocimiento de la verdad.
Entonces, esa imaginación filosófica hace que es como entra a entrar la falsedad, entra tal, ¿quién es el padre del engaño? El padre de mentira, el engañoso, ¿quién es? Entonces, acuérdese que dijo, por cuanto no recibiste el amor de la verdad, Dios enviará un espíritu engañoso para que creas la mentira. Entonces, la filosofía tiene esa particularidad a través de la imaginación y empieza a trabajar los elementos con un falso aspecto y conocimiento de la verdad. No muestra la verdad genuina, sino que hace un paquete envolvente para quererte hacer creer a través de la imaginación que la verdad viene a través de tu raciocinio y no viene a través de la vida espiritual. Entonces, cuando dijo Isaías en el capítulo 10, versículo 7, dice, aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar las cosas, no pocas. Mire lo que quiere decir acá. Aunque él no lo pensará, el hombre por naturaleza, no pienses a veces cuando la imaginación creativa quiere abundar tus espacios de tu raciocinio y tu corazón, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque es una atmósfera a la cual si te dieras cuenta el Espíritu Santo detectaría y tú volverías a la atmósfera correcta. Entonces empezamos a ver que esa área a la cual tu corazón entra a imaginar, ¿y qué hace? Que tu pensamiento no puede desarraigar. ¿Por qué? Porque vino a establecerse en una atmósfera a la cual si no tienes una vida espiritual completa es que tengas un vínculo de entendimiento, de abrir el entendimiento de las capacidades de Dios de dentro de la eternidad de Dios. Entonces es fácil que las atmósferas antagónicas puedan atraerte. ¿Por qué? Porque no puedes desarraigarla, no la puedes sacar. Miren lo que decíamos, derribando la destrucción de fortaleza. Entonces, la destrucción de fortaleza, tenemos que usar armas espirituales que no son carnales, sino son poderosas en Dios. Y ahí donde tienes que entrar a la mayor nivel de la fuente de agua inagotable, de fuente de agua de vida, que es su palabra. La palabra de Dios es la que te va a dar revelación para que puedas tomar de cada enseñanza y conocimiento, para que cuando pases por la experiencia de que tienes que desarraigar cosas que te están queriendo bajar la atmósfera incorrecta y antagónica dentro de tu alma, tú puedas desecharla para que no pueda estar establecida y aún poder ganar. Entonces empieza la imaginación a imaginar y empieza a fabricar, empieza a tramar mentalmente y empieza a tejer cosas a los cuales los pensamientos se rinden fácilmente por cuanto no tienen una constitución, un fundamento, algo que tenga como columna los pensamientos a los cuales correctos, a los cuales la palabra de Dios te pide. Que esos pensamientos tienes que llevarlo a la obediencia a Cristo. Que esos pensamientos los debes pasar por el filtro del Espíritu Santo divino de Dios. Está perfecto, navegaste un rato con tu mente, con tu imaginación sentada en el sillón, por cuanto te mandaron un mensaje por Facebook, porque te mandaron un mensaje por teléfono, porque te mandaron un mensaje o te llamaron de lejos y te dijeron en algo y te dejaste en una atmósfera tendida, suspendida en el aire. Ahí Dios te dice, usa mis armas que no son carnales, no les llames insultando, no les llames provocando, sino usa las armas espirituales en tu vida, en tus pensamientos, en tus estructuras de pensamiento, y que la inmadurez del comportamiento de otras personas no se hagan amiga de la injusticia, y que y ¿sabe qué es lo que hace la inmadurez? Se hace enemiga de la verdad. Por cuanto opera antagónicamente. ¿Entendió esto? La inmadurez se hace amiga de la injusticia y enemiga de la verdad cuando nosotros no sabemos establecer y distinguir y darle el lugar de usar las armas espirituales de la revelación de Dios, de la visión de Dios, de la proyección que Dios tiene conforme al llamado y propósito eterno con tu vida. Dios tiene un plan perfecto con tu vida. No la desperdicies navegando en tu Facebook de la mente, en tu internet mental,
Porque, ¿sabe qué? Nuestra mente puede estar en Japón en un minuto y al rato estamos acá en Argentina. ¿Se da cuenta? Esa es la mente que nos dio prodigiosa el Señor. Pero que esa imaginación sea utilizada correctamente, ¿sabe qué? Nos dio las capacidades de Dios, imagen y semejanza. ¿Se da cuenta por qué es importante? Mire lo que dice Isaías 33:18. Tu corazón imaginará el espanto. Recién estábamos hablando de Daniel, que a través de sus sueños y las visiones que tuvo y las imaginaciones que tuvo, él quedó espantado. Entonces, tu corazón, escucha, tu corazón, de lo que abunda tu corazón, habla tu boca. Entonces ya empezaste a ver cómo estás hablando, si ya tu lenguaje sigue siendo enriquecido a través de la palabra divina de Dios, o sigue contaminado a través de la influencia del sistema y a través de tus raciocinios que no tienen vida espiritual. Entonces, le dice Isaías, tu corazón imaginará el espanto. Es claro, porque si el corazón, lo que habla nuestra boca, no es lo que abunda el corazón, es lo que abunda el corazón, entonces estamos corriendo riesgo, porque lo que abunde te llevará a imaginar cosas que entrarán en el espanto, entrarán a querer derrumbar tus capacidades a las cuales Dios te la dio, pero para proyectarte y avanzar ante cualquier circunstancia. Esfuerza y sé valiente, no te lo va a decir Dios en cuanto a sacrificio, te lo pide Dios en cuanto a proyección y sacrificio para que puedas establecer, pero Dios te dé también tus capacidades que estén bien utilizadas dentro del plan y orden divino de Dios. Así que es peligroso, claro, porque imaginar es entrar en el área de la murmuración, es meditar con el chisme, es murmurar y meditar, vamos a decir, profiriendo palabra y pronunciando palabras, quejándonos con nuestros propios pensamientos. Entonces, eso es imaginar. Entonces, eso es inmadurez. Entonces tenemos que lograr nosotros las capacidades que Dios quiere en cuanto a madurez. Amado de Dios, debemos alcanzar la estatura de madurez, debemos alcanzar la estatura del varón perfecto, un hombre completo, un hombre terminado, un hombre completado, un hombre con grandes niveles de prudencias, que la prudencia son las columnas de la sabiduría en el hombre, a la cual solamente depende de la voz del Espíritu Santo divino de Dios. Razona y tiene su raciocinio, pero activo, unido al Espíritu Santo divino de Dios. No lo separa, sino que trabajan en conjunto. Las emociones también trabajan en conjunto y Dios nos creó con ellas, y es hermoso sentir, emocionarte conforme a algo que Dios esté haciendo, conforme a tu hogar, a tu familia, a tu niño, que haya hecho la manifestación divina de la gloria de Dios en algo. Uno termina sintiendo los sentimientos de Dios unidos y entrelazados con la vida del Espíritu Santo divino de Dios, y te entra a sentir una plenitud de regocijo, de gozo, de alegría, de júbilo dentro de tu interior, que es inalcanzable de expresión para poderlo manifestar ante las personas. El alma la dejó para que funcionara correctamente, ordenara con la dependencia nuestra de nuestro espíritu, nacido de nuevo con el Espíritu Santo divino de Dios, para que juntamente pudiéramos vivir esa transformación de nuestra alma y poderla presentar delante de Dios, para que esa venida inminente en secreto venga a nuestro Señor y esté preparada para irnos con Él. Entonces, es una tarea ardua y hermosa que cada hombre tenga el privilegio de conocer qué es lo que Dios quiere para su vida, que es lo mejor. Desea lo mejor, hermana, hermano, por lo que estés pasando. Míralo, que esa prueba es parte del perfeccionamiento, es parte de la enseñanza a la cual debes adquirir para poder estar en los cielos. Hay un llamamiento eterno que se culmina y se completa en el cielo para vivir la eternidad de Dios. Entonces, hay cosas que parecen que son inaceptables, hay cosas que son insoportables, hay cosas que no las abarcamos. Por eso mismo, a veces el amor genuino que nace de Dios, ese lo soporta todo. Por eso que el alma, cuando no está regenerada,
las influencias de lo que es el orgullo, la altivez, la soberbia, hacen que ese amor sea un amor que venga del alma, no tiene el verdadero amor. Entonces, ¿qué hace? Combate con la vida del hombre y lamentablemente el hombre se siente como separado, las emociones con las verdaderas emociones que debemos sentir a través de la vida del Espíritu Santo. No formemos atmósferas antagónicas en nuestra alma con todo lo hermoso que tiene el alma para que sea contenida por la vida plena del Espíritu Santo divino de Dios. Eso pareciera que el alma fuera nuestra enemiga, no. Es nuestra parte que debemos completar en nuestra vida para que nuestra casa, esa casa que dice en mayordomía y administración como dispensación de un tiempo que dice la Escritura, pueda estar preparada mi casa espiritual para que la deidad, la majestuosa, maravillosa y todo lo que es la soberanía de nuestro Dios pueda vivir la plenitud en nosotros como casa espiritual para nuestro Dios. Mira que esta casa no es de vosotros, sino de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha confiado esta estructura ósea como figura de cuerpo en cuanto a iglesia, y es para que habite su deidad, majestad y su soberanía. Entonces, amados, es un tiempo a la cual debemos tener cuidado para protegernos de toda la acechanza del sistema a la cual baja atmósfera, a las cuales realmente pueden traernos consecuencias. Sabe que en el libro de Nahum 1:11 dice: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Entonces, mire lo que dice, ¿no? De ti, le dice Nahum a la tierra, salió el que imaginó mal contra Jehová. Así que hay cosas que el raciocinio, cuando está viviendo una vida completa antagónica y ya la vida del Espíritu Santo, su conciencia no está cauterizada totalmente, hace lamentablemente que sea enemigo de Dios y empieza a imaginar todo lo antagónico y entra por los caminos de la apostasía. ¿Se da cuenta? Entonces, caminar por la apostasía es imaginar en contra de nuestro Dios. Entonces, todo lo que tú creas que estás viviendo, si existiera Dios, ¿por qué permitiría tal cosa? Amada de Dios, amado de Dios, que entre un temor reverente en cuanto deja que Dios, lo que Él hace y lo que Él está permitiendo. Acuérdate que hablábamos que había un tiempo perfecto que Dios permitió que el hombre viviera. En cuanto la figura de Gedeón, el pueblo de Dios tuvo que vivir una experiencia. ¿Y sabe por qué era? Porque ellos no obedecían a Dios. Él les envió a alguien que le pusiera la medida de su zapato. A veces hay cosas que nos ponen la medida de cómo debemos caminar. ¿Por qué el zapato? ¿Por qué el calzado? Porque es la forma que Dios nos tiene que medir para que caminemos ordenadamente, alineadamente, enfocándonos a los designios de Dios y no a las atmósferas antagónicas que nos entretienen. ¿Saben cuántos medios de comunicación por vía de Android, por vía de teléfono, por vía de televisión y antena satelital y todos los ofrecimientos mediáticos en el mundo, cómo combaten contra el hombre? ¿Sabes cuánto tiempo de entretenimiento a los cuales te arrastran y te forman una atmósfera que es antagónica y te alejan sin darte cuenta día a día? Te alejan de la que tienes que desear. Tu alma, dice, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, pero tiene que tener sed del Dios vivo, tiene que tener sed de aquel que te puede saciar la sed, esa sed a la cual se acuerda que la samaritana le dijo a Jesús: el que viva de esta agua no tendrá sed jamás. Dame de beber de esa agua, dame de beber de esa agua. Pero ¿qué pasa? Eso es una atmósfera. Y esa atmósfera la tienes que tú crear donde vives. Si tú estás en tu familia y solamente eres tú la convertida, enciérrate en tu aposento, ni siquiera sea necesario alto. Si tu aposento es tu piecita, tu dormitorio, puedas estar encerrada ahí. Y si no tienes un espacio, deja que cuando las personas no estén, tú puedas entrar en la presencia de Dios. Pero tú no
permitas que las atmósferas sean las que te vayan apagando el fuego de Dios, apagando la plenitud del Espíritu, sino que cada día tú manifiestes la atmósfera que Dios quiere que viva el hogar, la familia, todos nuestros conocidos, amistades, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros todos conocidos y vecinos y compañeros de trabajo puedan tener nada menos la atmósfera que tú llevas, que en la atmósfera tuya haya una palabra a la cual los inquiete en querer investigar, que tu atmósfera sea constantemente, que pueda ser como diciendo qué es lo que está escondido detrás de esta tal persona a la cual es amable, es simpático, es una persona. Bueno, esa atmósfera ya vas a predisponer de querer saber quién eres tú, y tú eres hija y eres hijo de Dios, y ahí es donde puedes entrar a gobernar mediante atmósferas correctas. Es sencillo esto, pero todo pasa por el pensamiento. ¿Cuánto tiempo le da la buena autoridad a los pensamientos? ¿Cuánto tiempo? Entonces, vemos que cuando se puede imaginar y puede salir aún del mismo pueblo de Dios, imaginar mal contra nuestro Dios y ser aún parte un consejero perverso. ¿Sabe qué es ser un consejero perverso? Es que diga, mira, yo me congregué 2 o 3 años y realmente no tiene nada de diferencia ser cristiano y estar en el mundo, porque hacen todo lo mismo. Mira, tal cosa hacia tal otra hacia la otra. Entonces yo tengo mejor una vida y lamentablemente termina siendo un mal consejero, un perverso. ¿Por qué? Porque su vida también no fue sujeta completa a la voz del Espíritu. Y sus raciocinios tuvieron mayor fuerza y empezaron a apostatar y a murmurar de Dios a través de la conducta y testimonio de las personas. Entonces, te das cuenta cómo debe estar nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo deben estar regidos y contenidos para que ninguna atmósfera antagónica sea la que quiera gobernar. Sabes que en 1 Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. ¿Escuchó? Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Entonces mire la plenitud de Dios, mire la eternidad de Dios. Cuando queremos limitarnos a una palabra escrita y no vemos las dimensiones de Dios, de la profundidad de la eternidad de Dios en el Espíritu Santo divino de Dios, en la deidad divina de Dios, entonces empezamos a imaginar incorrectamente. ¿Por qué? Porque consideramos que ya sabiendo tal punto de vista en cuanto lo que quieres ver a través de una escritura, sin ver la dimensión y introducir la eternidad de Dios, tú crees que sabe algo y solamente está limitando las capacidades de Dios, entrando a imaginar y tener una cierta reputación de sí mismo y parecerse todavía que está muy conforme en cuanto a esa reputación y considerarse que aún sabe y pensar que creerse aún que sabe. ¿Por qué? Porque no entró, ¿sabe qué?, a razonar correctamente. Cuando nosotros creemos que lo que está escrito es todo, amado de Dios, la eternidad de Dios es nada menos, es Dios mismo. Dios mismo en la eternidad dijo en el libro de Juan 21:25, dice, si estuviera escrito todo lo que hizo Jesús, no alcanzaría el mundo para los libros. Entonces, usted tiene que reflexionar, ¿está escrito todo lo que Dios tiene para decirle al hombre? ¿Está escrito en la Biblia? No, el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo con lo que está escrito te va a dimensionar para que mira que todo lo que te he hablado pareciera que no estuviera escrito, pero sin embargo tiene respaldo escritural. Cada punto de lo que te estoy hablando es un respaldo que lo da el Espíritu Santo, porque la dimensión del entendimiento te lo hace el Espíritu y no te la hace la capacidad del hombre. El Espíritu Santo es nada menos la profundidad del mar. Nosotros somos el botecito a remo y a veces una ola nos puede tapar porque las dimensiones de Dios son eternas y nos entra y tal vez como nada menos
este amigo Jonás, que lo tuvo que meter dentro del pez y llevarlo a las profundidades realmente para que entrara en el clamor más profundo de 3 días dentro de esa profundidad para que saliera con un mayor entendimiento. Así que las profundidades de Dios son dimensiones que no la vemos, pero no están limitadas a un versículo bíblico, están dimensionadas a través del Espíritu Santo.